todos juntos. Sueñen dulces himnos, gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Dígalo fuerte, gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, sí, cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados, que fluya leche y miel, y abundancia esparzan mis olas. Gócense los pueblos, gócense Israel, a la tierra viene ya de la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, sí, cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Dígalo fuerte, gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, sí, cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Oh, sí, Señor, amén. Gloria a nuestro Dios. Oh, gloria a Dios. Adoramos, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, aquí siempre. Se oye canto en las naciones de la tierra, exaltado sea el Señor sobre la creación, y su nombre sea adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Se oye un canto en las naciones de la tierra, y exaltado sea el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Dígalo fuerte, toda gloria y majestad, todo imperio y potestad,
exaltado sea el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, así sea, amén. Y su reino se establece con poder, y se oye un canto en las naciones de la tierra, gloria a Dios, y exaltado sea el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. En toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad, honra y gloria a nuestro Dios. En toda gloria y majestad, en todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, a Jesucristo el Salvador, a Jesucristo el Salvador, a Jesucristo el Salvador. Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. Amén. Qué bueno es poder adorar a nuestro Dios y poder reconocer su majestad, su imperio. En esta mañana me gustaría que tome su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Isaías capítulo 6. Cuando lo encuentre, verifica, Señor, con un amén. Isaías capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Leo para ustedes la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra nos dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.
Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Jesús. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Para el pueblo de Israel, en el momento que se da esta historia, para ellos es un momento difícil, es un momento de crisis. Un momento de crisis. En esta mañana me gustaría meditar en esta porción bíblica y hablar un poco de cómo enfrentar la crisis. Porque la crisis es una situación grave. Una situación grave, una situación de decisión que pone en peligro el desarrollo de las cosas o de los procesos. Cuando se presenta una crisis, entonces ahí se ve que peligra el desarrollo normal de las cosas. Una situación difícil, eso es una crisis. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando una crisis, pero lo que sí sé es que en este momento el mundo está en crisis. Y en crisis no solo por la pandemia, no solo porque muchos están enfermando y muchos están muriendo, sino también una crisis causada por el mismo hombre a causa de su pecado, a causa de haberse alejado de Dios. Porque la crisis entonces la debemos de enfrentar nosotros a la luz de la palabra, a la luz de lo que Dios nos dice a nosotros. Esta palabra, cuando se escriben estas letras, cuando se da esta historia, el pueblo de Israel se había dividido. Habían dos reinos. Ya no era solo Israel como nación, habían dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se quedó con el nombre de Israel, pero el nombre del sur tomó Judá. El reino del sur entonces, que nos enseña a nosotros, que dice que el rey Usías había muerto. El rey había muerto. Esto entonces trajo una crisis a la nación de Judá, porque si usted ha leído la historia de este rey, fue uno de los mejores reyes que tuvo esa nación. Un rey que trajo mucha tristeza al pueblo cuando él fallece. Cuando alguien bueno fallece, los corazones se entristecen. El rey, a ojos de la nación, del pueblo, era un rey bueno, porque fue un excelente administrador, un excelente economista, un hombre que es catalogado como un inventor en cuestiones militares, en armamento. Esto le trajo a la nación entonces mucha prosperidad. Esta gente tenía un puerto comercial grandísimo, tenía un armamento militar poderoso. Esta gente recibió pan, recibió seguridad durante 52 años que reinó este hombre. 52 años, reinando y trayendo seguridad y prosperidad a la nación de Judá. Entonces la gente en ese momento entra en crisis, pero no solamente una crisis porque se muere un estratega, un buen economista, sino que también había un problema. El rey, cuando se miró poderoso, cuando se sintió fuerte, cuando se sintió invencible y que tenía ganada toda su nación, su corazón
se enalteció y eso le causó la ruina. Un corazón enaltecido. Cuando nosotros vemos 2 de Crónicas 26:16, nos dice lo que sucede con este hombre. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló ¿contra quién? Contra Dios. El hombre rebelándose contra Dios a causa de su poder y de su valentía. El rey Usías entonces se enaltece su corazón y se rebela contra Jehová de los ejércitos, contra el Dios que lo había creado, el Dios que le dio la oportunidad de reinar, el Dios que le había dado todo en su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Quiso tomar el privilegio de uno de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que podían en el templo quemar incienso. Y el rey, como era el rey, y se enalteció su corazón, entró al templo y dijo, yo lo voy a hacer. Y los sacerdotes salieron a su encuentro, no, señor, no, eso no está permitido, ese privilegio solo lo tienen los sacerdotes. Usted no tiene ese privilegio. ¿Quién dice que no? Yo soy el rey, yo soy el que mando. Y dice que se pusieron todos ahí, los sacerdotes enfrente, y a todos los apartó. Fue y quemó incienso. En ese momento le llegó la lepra. Al instante en su frente. Todos se asustaron y él se fue corriendo. Se fue a su palacio. Ahora imagínese usted en ese momento. Es una tragedia nacional porque muere el hombre que les da prosperidad. Pero, así como creció la economía, así como creció el poder militar, así como creció la seguridad de esta nación, así decreció la búsqueda de Dios. Así como creció todo en Israel, en Judá, perdón, así decreció la espiritualidad. Entonces, ¿qué hacer en ese momento de crisis? ¿A quién acudir en ese momento de crisis? Porque nosotros podemos ver que nuestro mundo ha evolucionado, ha crecido. Vivimos en una potencia mundial nosotros, como lo es Estados Unidos, donde la economía sí ha crecido, donde quizás hemos prosperado, pero nosotros vemos a nuestro alrededor que la búsqueda de Dios ha decrecido, que los valores espirituales han decrecido, que los valores morales han decrecido. Entonces, esto nos muestra que el hombre está en crisis, una crisis espiritual, una crisis que es solventada solamente cuando buscamos a Dios. Aprendemos en este pasaje nosotros lo que el profeta Isaías hizo. Porque entonces en ese momento, cuando la nación no haya que hacer, porque perdieron a su líder, el profeta entonces vio a Dios. Vio a Dios, buscó a Dios, buscó adorar a Dios. El profeta adoró al Señor. Cuando todos miraban el problema, cuando todos miraban la situación difícil, cuando todos estaban enfocados en la crisis, él buscó la presencia del Señor en su santo templo. Allí adoró al Señor. Adoró al que le podía socorrer en momentos de crisis. Amén. Adoró a aquel que podía socorrerle en el momento de la crisis. Para enfrentar la crisis, nosotros tenemos que venir y adorar al Señor. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede ayudar. ¿Quién más? ¿Quién más en este mundo nos puede ayudar en momentos de dificultad? En momentos de incertidumbre, solamente Dios. A Él tenemos que acudir nosotros. Dios se complació de esa adoración. Por eso se mostró, por eso dejó ver su gloria. Por eso se dejó ver sentado en su trono. Porque se complació de ver que todos estaban desesperados sin saber qué hacer, pero Él acudió
a su presencia. ¿Cuál adoración es la que Dios recibe? ¿Cuál es la adoración que Dios recibe? Porque vamos a venir a Él a adorarle en el momento difícil. En el momento cuando nuestro corazón está llorando, cuando está triste, cuando está angustiado. ¿Cuál es la adoración que Él recibe? Bueno, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, Dios dice en su palabra que Él es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, vamos a buscar al Señor en momentos de dificultad, pero como Él es espíritu y nosotros venimos a adorarle, entonces dice que en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Esa es la adoración que Dios recibe, amén. La que surge de lo más profundo de nuestro corazón. Porque cuando hay un momento de dificultad, es cuando podemos nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, ser sinceros con Dios y decirle: Señor, el mundo se está desmoronando. Señor, todo a mi alrededor se está desmoronando. Señor, aquí estoy, porque solamente tú me puedes ayudar. De lo más profundo de mi corazón surge mi adoración. Reconozco que tú puedes ayudarme en momentos de crisis. Señor, no está determinada mi adoración por donde estoy. No es por el lugar donde esté. No es el templo. Es que aquí está más bonito, ¿verdad? Aquí sí voy a adorar al Señor. Aquí sí, ¿verdad? Aquí no hay frío, ¿verdad? Aquí hay aire acondicionado. Aquí hay calefacción. No, Señor, no está determinado. Puedo estar en mi casa, ahí, en mi habitación, cerrada la puerta, Padre. Y sé que tú estás ahí viéndome, escuchándome. De lo más profundo de mi corazón me presento, porque no importa dónde esté, si busco tu rostro, si busco adorarte, sé que si lo hago, Señor, tú me vas a responder. Una adoración determinada por la actitud reverente, humilde, como escuchamos el mensaje del domingo pasado, con humildad, porque la humildad es la que nos hace reconocer nuestras debilidades, ¿verdad que sí? Las debilidades que tenemos, lo insuficiente que somos nosotros. Con esa actitud nosotros podemos adorar al Señor. Y créanme cuando le digo que el Señor entonces se va a complacer en nuestra adoración. ¿Por qué? Porque le estamos adorando en espíritu y en verdad. Porque cuando lo hacemos del corazón, es cuando Dios se complace. No por salir del paso. No porque, pues ya va a resolver el problema y me olvido. No, es porque nosotros reconocemos que en momentos como este que estamos viviendo en el mundo, los que hemos creído a su palabra, nos aferramos a ella. Nos aferramos, hermanos. Porque son grandes sus promesas. Porque sabemos que reconocemos su grandeza nosotros. Esa es la adoración que Dios recibe. La que viene de lo profundo del corazón, pero aquella que también reconoce la grandeza. Él es grande. Estamos bajo esa sombra de lo omnipotente. Reconocemos eso nosotros. Reconocemos que Él es nuestro creador. Cuando venimos a adorarle, le decimos: Señor, tú me creaste. Soy tuyo, te pertenezco. Señor, tú eres mi pastor. Tú me pastoreas, tú me enseñas, tú me cuidas. Señor, tú lo has prometido. Por eso puedo decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nosotros reconocemos esa grandeza. Venimos y le adoramos y recordamos esas promesas y recordamos esas verdades. Que Él es, aparte de nuestro creador, aparte de nuestro pastor, Él es nuestro Señor y Salvador. Nuestro Salvador. Por eso Él cumple
sus promesas. Por eso Él cumple su propósito. Por eso Él nos salva a nosotros. Y nosotros decimos, Señor, ¿a quién iré? ¿A quién más acudiré? En el momento de la crisis, cuando estoy ahí desesperado, sin saber qué hacer, Señor, ¿a quién voy a acudir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, a ti iré. A ti te buscaré. Tengo que hacerlo. Tengo que seguir confiando. El profeta Isaías, en medio de esa crisis de la nación, tuvo el privilegio de adorar a Dios y de ver a Dios. Verlo. Porque él dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana con certeza que vemos a Dios? La gente del mundo dice, están locos, dicen que ven a Dios. Si Dios no se ve, nosotros vemos a Dios, lo vemos actuar, lo vemos amarnos, lo vemos salvándonos, lo vemos a Él día con día, abrazándonos y diciendo, aquí estoy para ti. Lo vemos actuar a nuestro favor. Vi yo al Señor. ¿Qué miró? ¿Qué miró de Dios? Miró su poder. Lo miró sentado sobre un trono. Y usted sabe que cuando hablamos de una persona que está sentada en un trono, estamos hablando de alguien que tiene poder. Los reyes están en los tronos, ¿verdad? Y cuando usted dice, bueno, aquí no tenemos reyes, ¿verdad? Pero en Europa sí hay reyes. Y usted dice, pues el rey de España, ¿verdad? El rey de eso está sentado. El rey, la reina, ¿verdad? De Inglaterra, está sentada en el trono. Poder. Isaías vio el poder. Vio el poder de Dios, el poder de nuestro Dios. Porque en ese momento, usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver que lo haya visto sentado ahí sobre un trono alto y sublime? Bueno, en ese momento acuérdese que el trono de Judá está vacío. No hay rey. No hay rey en ese momento. Falta un rey terrenal en la nación de Judá en ese momento. Eso trae desconcierto, trae preocupación. ¿No? Entonces, ¿quién va a quedar? Bueno, eran sus hijos, pero ¿cómo va a actuar? Está la incertidumbre. Viene un nuevo rey. ¿Cómo va a dirigir la nación? ¿Será que va a ser eficaz como lo fue su papá? ¿O va a destruirnos? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a perder la seguridad? Eso trae incertidumbre a muchos y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo va a ser ahora el gobierno de Biden, verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Será mejor que el de Trump o va a ser peor? Y todos están como en expectativa, ¿qué va a pasar? Pero quiero decirles que cuando Isaías ve el trono y ve sentado al Señor en su trono, nosotros podemos decir entonces que aunque el trono terrenal esté vacío, aunque falte rey, el trono glorioso de Dios es eterno. Aleluya. Es eterno. Ese rey no se mueve de ese trono. Estará sentado por los siglos de los siglos. Y mientras nuestro rey esté sentado en ese trono, nosotros tenemos seguridad. En medio de la crisis, nosotros sabemos que hay un rey que está sentado en su trono con todo el poder, dispuesto a socorrernos a nosotros. No importa quién se siente en el trono terrenal, no importa cuál sea el presidente que esté y cuál venga en esta nación, mientras el Señor Dios sea mi rey, ese trono está seguro, porque es eterno. Amén. Él es mi rey y mi Señor. Y Isaías vio ese poder. Nosotros podemos ver ese poder. Podemos ver al Señor sentado en su trono, gobernando, cuidando de nosotros. Pero Isaías también miró la santidad de Dios. La santidad de Dios. Porque dice, y el uno al otro daba voces en el versículo 3 diciendo, Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mira la santidad de Dios.
Mire, esta es una enseñanza fundamental, ¿verdad? En el cristianismo. La santidad es una enseñanza básica, fundamental. Dios es santo y Dios reclama santidad de sus hijos, de aquellos que se acercan a Él. Él está reclamando de nosotros una vida que le agrade a Él, que siga sus pautas, sus reglas. Y ese ha sido el problema de la humanidad. Quiere acercarse a Dios sabiendo que Dios es santo, 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 pero sin cumplir sus reglas, sin obedecerle a Él. Nosotros tenemos que ver a Dios, buscar a Dios, pero tenemos que estar conscientes que debemos de apartarnos del pecado. ¿Pero qué es pecado, pastor? Bueno, todo aquello que infringe la ley divina de Dios. En la Biblia nosotros encontramos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero nosotros siempre queremos buscar a Dios haciendo las cosas que a Él no le agradan. Entonces, por eso el mundo está en crisis. Porque el hombre no quiere agradar a Dios sabiendo que Él es santo. El salmista hacía la pregunta en el capítulo 24, versículos 3 y 4. Y la pregunta es, ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿quién estará en su presencia? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta en el versículo 4, ¿verdad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. En otras palabras, aquel que se aparta del pecado, ¿verdad? Así de forma sencilla, parafraseando este verso, este versículo 4 del capítulo 24. Es, apártense de las cosas malas. ¿Quieren ustedes estar en la presencia de Dios? ¿Quieren llegar a la gloria de Dios? Ustedes tienen que apartarse. Esa experiencia del profeta, de ver, de escuchar a Dios y de ver su santidad, lo hizo confesar su pecado. Porque nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice Hebreos 12:14, ¿verdad? Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El profeta Isaías, al ver la santidad de Dios, él entonces dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Porque ve esa santidad y él entonces dice, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque estoy viendo a Dios, estoy viendo su santidad y yo soy inmundo. O sea, yo soy pecador. Y en mi pecado he visto a Dios, he visto su gloria, he visto su santidad. Entonces esto lo hace confesar y decir, bueno, yo soy pecador. Reconoce su pecado. Pero él, al reconocer su pecado, recibió perdón. Recibió perdón. Porque dice entonces que, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Y qué hizo? Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, él confiesa su pecado, ay de mí, porque soy pecador y estoy en la presencia de Dios. Pero él recibe perdón por confesar su pecado. Si confesas tus pecados, él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados y él confiesa su pecado, recibe perdón y Dios entonces también puede perdonar nuestros pecados si nosotros confesamos nuestro pecado. Amén. Porque en momentos de crisis
es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal nosotros? Porque si hemos hecho algo malo, tenemos que decírselo al Señor. Porque esa es parte de la adoración sincera. Reconocer nuestras faltas. Es ser humildes para reconocer que hemos fallado. Es ser humildes para reconocer que somos débiles. Es ser humildes para saber nosotros reconocer que como seres humanos le hemos fallado al Señor. Que le hemos fallado a nuestro Creador. Que le hemos fallado a nuestro pastor. Que le hemos fallado a nuestro Salvador. Una humillación que va de lo profundo del corazón. Reconocer nuestro pecado. Toda la tierra, dijo, está llena de su gloria, en el versículo 3. Toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros podemos ver la gloria de Dios a nuestro alrededor. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo de esa gloria. Porque hemos visto a Dios actuar a nuestro favor. ¿Es cierto? Yo no les voy a mentir. A veces nosotros quisiéramos que Dios actúe como nosotros queremos. Amén. Es que fuera tan fácil, ¿verdad? Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, como mandar a Dios. No, te equivocaste, Señor, esa no era la respuesta que yo quería escuchar. No, cámbiala. Así somos los humanos, así somos nosotros. Queremos que Dios actúe como nosotros queremos. ¿Sabe? Tenemos nosotros que reconocer que en momentos de crisis Dios es soberano y seguirá siendo soberano. Él está en su trono, Él está gobernando, Él es Rey de reyes, Señor de señores, Él manda. No nosotros. Y tenemos que reconocerlo y ser humildes al reconocerlo. Porque es cierto, queremos a veces que la respuesta sea diferente. En momentos de crisis, quisiéramos que la respuesta fuera diferente. Pero Dios no se equivoca. ¿Sabe? Esta semana que hemos estado bastante tristes, porque ya de hace algunas semanas estuvimos orando nosotros, desde que nos dimos cuenta que el pastor Espinosa se había contagiado de COVID, que lo habían llevado de emergencia al hospital. Nos sentimos tristes porque nosotros pudimos ver cómo Dios le levantó hace 3 años, milagrosamente, después de 13 operaciones, después de estar en esa camilla durante tantos meses, y que ustedes recuerdan que yo tuve la oportunidad de visitarlo en el hospital en ese momento, porque coincidí que hice un viaje a Oklahoma, y fui a orar por él, y cuando llegué a su habitación, estaba rodeado de máquinas por todos lados. Y ver después al pastor en pie, dando testimonio, predicando en su iglesia durante 3 años. Y luego cuando nos dan la noticia que el COVID llegó a su cuerpo y que estaba muy mal, nos sentimos tristes, somos humanos. Y comenzamos a orar por un milagro. Pero sobre todo, que Dios cumpliera su voluntad. Es difícil pedirle al Señor que haga su voluntad. Porque cuando el lunes estuvimos de acción de gracias en Oklahoma con mi familia, nos reunimos por Zoom con todos los pastores del distrito y con la esposa de nuestro hermano. Y estuvimos orando. Y estuvimos clamándole al Señor, pidiéndole una vez más. Y este lunes, nuevamente, nos reunimos a las 7 para orar por él. Todos los lunes orando por él. Ahí todos los pastores tomando ese tiempo. Cuando nos conectamos con mi esposa, yo, cuando escuché al pastor decir a nuestro superintendente que lo iban a desconectar de la máquina, de los ventiladores.
Ahí está mi esposa, no me deja mentir, o sea, comencé a llorar. Yo no conocí al pastor por muchos años, solo fueron 4 años, pero un hombre que marcaba la vida de aquellos que lo conocían. Y los que lo conocieron saben de lo que estoy hablando. Un hombre de fe, un hombre que dedicó su vida al evangelio, a la iglesia. Un hombre que siempre nos hacía reír. Nos hacía reír siempre que nos reuníamos. Y hubiésemos querido que Dios le hubiese levantado de esa camilla sano para seguir en esa tierra. Pero Dios le levantó de esa camilla sano para su gloria eterna. Amén. Para su gloria eterna. Y nosotros sabemos que a pesar de que haya tristeza en nuestro corazón, también hay gozo. Hay gozo porque el hermano está con su Señor, con su Rey eterno, en su presencia. Nosotros podemos seguir viendo a Dios actuar. Y aún en medio de lo que estemos pasando, en medio de la crisis, tenemos que dejar en manos de Dios toda nuestra crisis, toda nuestra situación. Porque aparte de que Isaías vio el poder de Dios, que vio su gloria, también miró su amor. Vio el amor de Dios. Porque cuando nosotros vemos en el versículo 8, el Señor hace una pregunta. Isaías dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, ¿quién va a ir a anunciar una palabra de ánimo al pueblo? ¿Quién va a ir y va a llevar una palabra de fe y de esperanza a aquellos que están en momentos de crisis? ¿A quién enviaremos? ¿Quién va a ir? O sea, el Señor preocupado por sus hijos, el Señor muestra su amor amando a aquellos que están perdidos, a aquellos que están descarriados, a aquellos que no tienen a Dios y no tienen esperanza. Y busca quien les anuncie las buenas nuevas, que les diga: ¿hay esperanza? En Dios hay esperanzas. En Dios nosotros podemos confiar. Él promete estar a nuestro lado. Él promete estar de nuestro lado en momentos de dificultad. Dios promete seguir con nosotros. Y es necesario que sigamos diciéndolo, anunciándolo. Si usted no lo había escuchado en esta mañana, escúchelo. Dios está de su lado. Créalo fielmente. Isaías inmediatamente dice: pues envíame a mí, aquí estoy. Estoy dispuesto a hacerlo. Y toma un compromiso, ¿verdad? Porque el momento de crisis es adorar a Dios, pero también es testificar de Dios. ¿Estamos angustiados? Posiblemente, pero también nosotros tenemos que seguir anunciando a nosotros mismos las promesas y también a otros. Seguirle diciendo: Dios cumple sus promesas. Dios siempre estará al lado de su pueblo. Dios siempre estará a nuestro favor. Mire que el mensaje también era un mensaje de juicio, porque era: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de su pecado. Es cierto, el rey los llevó a prosperidad económica, pero necesitan prosperar espiritualmente. Necesitan dejar su pecado a un lado y venir y confesarlo. Era un mensaje difícil, pero Isaías estaba dispuesto a llevarlo, a llevar esperanza. Si estamos en crisis, Dios nos recuerda lo que podemos hacer. Adoremos su nombre. Amén. Adoremos su nombre y testifiquemos de su nombre. Nosotros podemos seguir diciéndole al mundo:
El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros sabemos que Dios ha prometido pelear por nosotros y que nosotros estaremos tranquilos. Ahí están las promesas. El Señor cuidará de nosotros. El Señor nos dará descanso. Confiamos nosotros. Podemos anunciar ese mensaje. Y podemos seguir diciéndole al mundo: arrepiéntanse de su pecado. Tengan fe en el Señor Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Amén. Y no lo podemos callar. No podemos esconder y callar el pecado tampoco. El mundo tiene que arrepentirse. Si usted no se ha arrepentido de su pecado, usted tiene que arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo. ¿Qué está esperando? ¿Qué espera? Si ya estamos en crisis. Si el mundo se está desmoronando. Desde que comenzó esta pandemia se los he dicho, esto es solo una probadita del fin. Una probadita nada más. El Señor nos muestra lo débil y frágil que somos. Un virus ha venido a demostrarnos a nosotros lo débil, frágil que somos. Así que no hay más que esperar. Hay que confesar delante de Dios, ser sincero delante de Él, nuestro pecado, y confiar en Él. En el momento de la crisis, nosotros podemos seguir confiando en nuestro Dios. Amén. Póngase en pie en esta mañana y oremos al Señor. Aquí está el mensaje de esperanza en las Sagradas Escrituras. En esta mañana yo le invito para que usted las crea. Para que crea cada una de estas letras, de estas palabras. Y obtenga esperanza. Y que obtenga paz. Aún en medio de la situación que usted está pasando. Cierre sus ojos. Y en esta mañana, si usted desea confesar su pecado y confiar en Jesucristo, yo le invito para que usted haga esta oración junto conmigo. Para que podamos ser sinceros con Dios. Para que podamos nosotros ser humildes delante de Dios. Porque le recuerdo que la adoración que Dios recibe y se complace es aquella que va de lo más profundo del corazón. Y podemos ser sinceros con Él en esta mañana. Y confesarle a Él nuestras faltas, nuestro pecado. Y decirle: Señor, confiamos en ti. Porque en medio de la crisis, Señor, que estoy pasando, porque en medio de esta situación tan difícil que no me imaginé, Señor, pasar, reconozco que te he fallado. En esta mañana, repita después de mí: Padre eterno, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Y quiero pedirte perdón. Me arrepiento de ello. Sé que tú tienes el poder para ayudarme. Tienes el poder para perdonarme. Te pido que lo hagas. Te pido que me ayudes. Porque lo que estoy pasando, sé, Señor, que es difícil. Tú
Tú sabes que es difícil, pero sé también que tú puedes ayudarme, que tú me perdonas y que tú me ayudas. Hoy, Señor, quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Quiero que seas tú quien cuides de mí. Quiero que seas tú, Señor, dándome descanso. Me entrego a ti. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Quiero que tú seas mi Señor y mi Dios. Me entrego a ti por completo. Señor, que yo pueda ver tu poder, que yo pueda ver tu gloria, que yo pueda ver tu santidad, que yo pueda ver, Señor, tu amor y tu misericordia en mi vida, que sean reales en mí. Sé que me amas, sé que me amas, sé que me perdonas, sé que me recibes en esta mañana. Gracias por perdonarme, gracias por recibirme, gracias por amarme, Señor. Aún con sus ojos cerrados en este día, si usted repitió esta oración conmigo, le invito que en fe alce su mano al cielo, sin miedo, sin temor, y dígale: Señor, aquí está mi mano alzada, y te doy gracias, Señor, porque aún en medio de la dificultad, aún en medio de la crisis, puedo confiar en ti. Señor, mira mi mano alzada. Te pido misericordia. Te pido fuerza. Te pido ayuda, Señor, porque te necesito en este momento. Necesito que tú me ayudes, Padre, para enfrentar la crisis, para enfrentar esta situación. Oh, Señor, tus promesas son reales. Ayúdame, Padre. Ayúdame a aceptar tu voluntad, aunque sea difícil. A aceptar, Señor, tus palabras. A aceptar tus mandamientos, tus preceptos, Señor. Aunque no sea mi naturaleza. Aunque, Señor, no esté impuesto a hacerlo en esta mañana. Oh, mi Dios, me humillo delante de ti. Y reconozco que eres el único que me puedes ayudar en este momento. Es el único que me puedes ayudar a enfrentar la crisis. Oh, Señor, confío en ti. Me entrego a ti. Estoy en el hueco de tu mano, donde nada ni nadie, Señor, me podrá apartar. En ti confiamos, en ti creemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Gloria a ti.